¿Qué tal? Buenos días profesor y estudiantes. A continuación presentamos el análisis de riesgos en espacios confinados con base a un caso real ocurrido en la ciudad de Milagro, Ecuador. Este material ha sido presentado por Diego Ewes, su servidor. En esta diapositiva se presenta el caso de estudio, la limpieza de un reservorio en una gasolinera de Milagro, donde dos hermanos perdieron la vida. Este incidente destaca la importancia de la coordinación entre tres entidades públicas, el Ministerio de Salud Pública, Bomberos y Policía Nacional, así como el equipo de usos adecuados posterior al evento, al accidente. Los puntos claves que debemos recordar son pues la coordinación institucional, el equipamiento adecuado, análisis previos de riesgos y procedimientos de emergencia. La referencia la dejo aquí a un costado para poder tomar en cuenta en el momento de evaluación. Pero primero comencemos por qué es un espacio confinado. Un espacio confinado se define como cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida, no diseñado para la ocupación continua y que puede contener atmósferas explosivas o riesgos físicos. Según la norma OSHA 1910-146, se deben tener estas tres características principales: el espacio grande donde quepa una persona, el ingreso o salidas restringidas y no estar diseñado para la ocupación permanente. Básicamente, según el Acuerdo Ministerial 196 en su anexo 3, en el artículo 3 y numeral 17, es prácticamente la misma definición de un espacio confinado que tiene tanto OSHA 1910-146, que es el reglamento, o mejor dicho, el estándar de la Administración para la Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos. Pues conociendo qué es un espacio confinado en literatura y en concepto, podemos hablar de los principales riesgos dentro de un espacio confinado, los cuales son asfixia, por falta de oxígeno o presencia de gases inertes, explosión o incendio por acumulación de vapores inflamables y la toxicidad aguda o crónica, dependiendo de la exposición, el tiempo de exposición a estas sustancias químicas. Estos fueron pues precisamente los factores que influyeron en el accidente de los hermanos en Milagro. Y en la diapositiva a continuación nos vamos a enfocar en el que específico, a mi parecer, creo que es el principal causal o tomándolo como causa directa, del fallecimiento de estas dos personas. Vamos a profundizar ahora pues en el primero de estos riesgos, la asfixia. En espacios confinados, la atmósfera puede volverse deficiente. ¿Deficiente de qué? De aire. Y recordemos que uno de los principales componentes del aire es el oxígeno, que tiene que estar en una concentración en promedio de un 21%, ¿no? Entonces, debido a procesos de oxidación o de combustión, o como en nuestro caso de estudio, el desplazamiento del oxígeno por los vapores de la gasolina, de los hidrocarburos que son más pesados, esta contribuye o contribuyó en que esta atmósfera posiblemente llegó a una deficiencia de mucho menos de un 19% de oxígeno, en donde ya se comienza en este rango a considerar una atmósfera peligrosa y puede generar en primera instancia una pérdida del conocimiento. Y recordemos que esta pérdida de conocimiento es el mecanismo de defensa natural del cuerpo que se conoce como el desmayo, que aunque busca proteger en sí el cerebro y llevar las condiciones basales de respiración a un estado normal, pues puede ser mortal, pues al impedir una salida autónoma de la persona. En el caso de los hermanos en Milagro, pues la falta de oxígeno fue determinante. Con respecto a la gestión del riesgo, pues debe comenzar efectivamente con las medidas de eliminación. En el caso de una gestión correcta de riesgo, pues el proceso de limpieza, eliminación del proceso de limpieza, ¿no? Y esto habría que dialogarlo, evaluarlo y ver si es que es factible. La sustitución por tecnologías más seguras o una implementación de un sistema que elimine la fuente de contaminación podría ser un proceso de ingeniería interesante. Sin embargo, y a pesar de que
pudiéramos darle una factibilidad a un proyecto que elimine, sustituya o genere un control de ingeniería, en algún momento alguien tendría que ingresar a este espacio para hacer una limpieza. Las limpiezas de este tipo a veces suelen ser necesarias o las reparaciones suelen ser necesarias por X y Z motivos. Uno de ellos, posiblemente un daño dentro de un tanque producto de un sismo, producto de un temblor, asentamientos de suelo, qué sé yo. Entonces vamos a pasar a la etapa en la siguiente diapositiva donde vamos a ver un poco los controles administrativos. Pues obviamente cuando no es posible eliminar el riesgo se aplican los controles administrativos como procedimientos de trabajo seguro, permisos de trabajo específicos, entrenamiento y formación continua, señalización y advertencias claras, evaluación de la aptitud médica del personal. Y aquí haré énfasis en el artículo 26 y 27 del Acuerdo Ministerial número 122 de este año, del 2025, del Ministerio de Trabajo. Y también voy a hacer énfasis en el artículo número 2 del Acuerdo Ministerial 122 de este año, del Ministerio de Trabajo, que habla específicamente, o que es el nuevo reglamento de prevención de riesgos en la construcción, en donde también se establece una ampliación en el alcance de este reglamento en lo que respecta a mantenimientos. Y este trabajo específicamente se podría considerar un mantenimiento. Ya no estamos hablando de una construcción nueva, un rediseño, sino que estamos hablando de un mantenimiento del reservorio. Y básicamente en estos dos artículos hablan sobre el entrenamiento y formación que se debe dar a una persona que va a hacer un trabajo especial. Y recordemos que en las diapositivas anteriores, el espacio confinado estaba considerado dentro del anexo 3 del Acuerdo Ministerial 196 como un espacio, perdón, como un trabajo especial, o lo que también conocemos como un trabajo de alto riesgo, ya que pone principalmente la vida en riesgo al momento de ejecutar este tipo de tareas. Y el permiso de trabajo, pues, no es un trámite, es una garantía. Antes de ingresar, se deben realizar mediciones en varios puntos del espacio confinado, utilizando un medidor calibrado y con sensores no saturados. Es crucial medir en lo básico niveles de oxígeno que deben estar entre el 19.5 o 22.5%, en promedio un 21%, pues para garantizar que la atmósfera es respirable. Posterior, o con el mismo equipo, que de preferencia debe ser un equipo aspirado, o sea, un equipo que mientras yo hago la lectura desde afuera, con una sonda, voy monitoreando el oxígeno ya mencionado, el límite inferior de explosividad menor a un 10% del límite inferior de explosividad y en algunos casos pues otros gases como el monóxido de carbono o cualquier otro contaminante específico del proceso. En este caso, y pues al ser un combustible, se puede utilizar la medición del EL como parte de un medidor que está monitoreando otros tipos de gases, pero podría darse el caso de un equipo que haya contenido amoníaco o haya contenido cloro, donde hay que hacer la medición específica de ese gas o de ese contaminante, ¿no? Solo así se asegura una atmósfera apta para el ingreso. Y obviamente esto no lo puede hacer cualquier persona y no lo podemos tomar a la ligera. Un permiso de trabajo correctamente gestionado va a garantizar que el trabajo se va a permanecer correcto durante todo el tiempo. Y si comienza a darse una alarma, poder actuar y poder retirar a las personas para proceder a ventilación, proceder obviamente con temas de hidratación, el lugar posiblemente caliente, incómodo el trabajo. Entonces, y evaluando los otros riesgos, ¿no? Y adicionalmente, en el proceso de medición, dentro o desde afuera hacia adentro del espacio confinado, hay que considerar, pues obviamente las densidades, diferentes densidades de los posibles contaminantes. Y es por eso que en esta gráfica también se muestra un poco con esos tres colores por qué hay que medirlo, porque hay gases que se acumulan al fondo, son algo más pesados que el aire, gases que se mantienen en el medio y gases que tienden a irse hacia la parte alta porque son menos densos que el aire. Entonces, este proceso no puede tomarse a la ligera, no podría haberse contratado a un par de personas que es probable no conocían nada del proceso, nada del riesgo, a hacer una actividad tan minuciosa, tan detallada y de tanto peligro.
En esta diapositiva pues abordamos la ventilación del espacio como parte del permiso de trabajo en espacios confinados. Esta debe ser continua y adecuada para evitar la formación de atmósferas explosivas o pasar por el espacio entre el límite inferior de explosividad y el límite superior de explosividad, preveyendo que entremos en esa zona de explosión. Y adicionalmente, pues en el caso que ya hubiésemos detectado que la persona entró en un proceso, entró en un proceso de, de asfixia o un proceso de quedarse sin aire, el trípode o los elementos de rescate permanentemente anclados a la persona para que en el momento de no detectar el movimiento o la comunicación perdida entre la persona que está afuera y la persona que está en el espacio confinado, poder hacer el rescate y generar o evitar esa situación de emergencia que sucedió. Y por último, pues el último control, cuando se hayan agotado todas las instancias previas, y aunque ventilemos, midamos y mantengamos esa situación de riesgo, pues podría ser necesario el uso de un equipo de protección personal como equipos de respiración autónoma o líneas de aire que suministren aire de manera continua. Ojo, que hay que evaluar bien, muy bien la situación y la atmósfera en cuestiones de no entrar en la zona de explosión, porque podríamos generar riesgos innecesarios. Entonces, lo más recomendable en este caso, sin querer utilizar o sin querer llegar hacia un uso de un equipo de respiración, de un equipo de protección personal, poder ventilar correctamente, adecuadamente, manteniendo destapado el espacio confinado y ventilando, obviamente haciendo uso de un ventilador intrínsecamente seguro, de tal manera que al extraer gases que pueden ser, que son combustibles definitivamente, no se encuentren con una chispa o no se encuentren con una fuente de calor que puede generar un riesgo adicional. Finalmente, la perspectiva financiera. Si vemos la seguridad como un gasto, tendremos las consecuencias negativas que vivió esta empresa, que decidió ahorrar donde no se debía. Como resultado, 2 personas fallecidas y daño reputacional. En cambio, si entendemos la seguridad como un costo asociado a una inversión, preservaremos la reputación, la vida humana y sobre todo la continuidad del negocio. Lo que es muy importante en estos tiempos. Recordemos que actualmente no solo las empresas están sometidas a, a su auditoría interna, por así decirlo, sino es que también están sometidas al escrutinio popular y en este caso eh, esta situación se les pudo haber ido a las manos o se les fue de la mano, ya que al ser un lugar público ingresó mucha gente y esta noticia se hizo viral por medio de las redes sociales. Entonces es muy probable que muchas personas dejen de ir a tanquear, dejen de ir a ese lugar para, por último, no para expresar tal vez un rechazo hacia la empresa, sino es para expresar más bien un apoyo moral hacia las personas que fallecieron y sus familiares. Entonces, muchas gracias. Con este espacio cierro la exposición y pues recibo todas las retroalimentaciones necesarias. Muchas gracias.